Hoy en este episodio en vivo de Hispanic Connection hablaremos sobre la nueva opción que tienen los cubanos para solicitar visa en un tercer país. También conversaremos sobre el juicio que se realiza en Texas para detener el parol humanitario para venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. Y por supuesto responderemos las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos. Conversaremos sobre las oportunidades. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Muy buenos días amigos de Hispanic Connection, bienvenidos a este en vivo. Recuerden que todos los jueves estamos aquí en este en vivo, especialmente para ustedes, para aclarar todas esas dudas que tenemos en torno a las noticias de inmigración de los días recientes y también para abordar todas las dudas, comentarios, preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales. Por cierto, vayan a nuestras redes sociales y activen las notificaciones, síganos en todas las cuentas, también denle compartir, compartan con sus amigos, sus familiares. Es posible que aquí van a encontrar información que les va a interesar. También saludamos fraternalmente a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España respectivamente. Una vez más, bienvenidos a este en vivo. Le damos también la bienvenida a nuestra especialista en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa, la abogada Noelia Ramos, quien nos acompaña una semana más para abordar todos estos temas. Bienvenida, abogada. Buenas tardes, Samantha. Un gusto siempre estar aquí. Abogada, hay muchas cosas que hablar sobre el parol humanitario, muchas preguntas con este juicio que se está realizando en Texas. Vamos también a hablar sobre esta nueva opción que tienen los cubanos de solicitar la visa de turismo o la visa B2 también, como se le conoce, en un tercer país. Y precisamente quiero empezar con este tema, abogada. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, como ya decíamos, aprobó que los cubanos pueden solicitar su visa en un tercer país, algo que no se podía desde el año 2019. La visa para los ciudadanos cubanos, la visa múltiple, que es la visa que conocemos como la visa de turista, a quienes les sea aprobada, será por 5 años, ¿verdad? Y la primera pregunta que tengo, abogada, es ¿en qué países van a poder tramitar esta visa los ciudadanos cubanos? Bueno, realmente cualquier país que tenga una embajada americana pudiera estar recibiendo las solicitudes para esa visa de turista. Ahora, lo importante aquí va a ser cómo van a analizar esos oficiales consulares ese tipo de aplicaciones. Y para hacer un breve repaso, Samantha, quiero aprovechar y decir esto. Cuando una persona aplica para la solicitud de una visa de turista, recordemos de que por eso se llama visa de turista, ¿no? Porque tú vienes a pasear a Estados Unidos y no necesariamente te vienes a vivir. El historial que tenemos particularmente con el país de Cuba es que sabemos que existe el beneficio del ajuste cubano. Entonces, estas personas con esa intención subliminal, vamos a decirlo así, va a verse bastante fuerte el poder probar que tu intención realmente es venir de turismo y no quedarte para después acogerte al programa de ajuste cubano. Entonces, las personas que están en otros países pueden estar residiendo, por ejemplo, como sabemos que en Nicaragua existen muchas personas de la nacionalidad cubana viviendo, pero van a tener que demostrar qué intereses tienen en ese país, ese otro país, que lo van a obligar a regresar, es decir, son de importancia, como por ejemplo lo vemos con otras nacionalidades, el que tú estés trabajando, el que tú tengas familia, el que tú tienes bienes, algo financiero que realmente sea de importancia, es decir, cuántos intereses existen para que esa persona realmente se vea en la necesidad de regresar a su país y que no sea una intención de venir a vivir a los Estados Unidos. Así que va a ser muy importante que estas personas que quieran optar a esa visa de turista se preparen muy bien.
Abogada, quiero ahondar un poco más en el tema del programa de ajuste cubano. ¿Eso quiere decir que aquellos cubanos que lleguen a los Estados Unidos con visa de turista no se van a poder acoger a este programa? No, claro que sí, porque el ajuste cubano lo que pide, uno de los requerimientos es que la persona haya sido admitida y el entrar con una visa de turismo es una admisión. Así que básicamente tendrían que esperar el año y un día, que es el otro requerimiento, para poder acogerse al programa de ajuste cubano. O sea, aquí la complicación va a estar que les aprueben esta visa de turismo para que puedan llegar a los Estados Unidos. Exacto, que ese oficial consular quede convencido de que esta persona realmente viene solo a turismo y que no es que se va a quedar aquí. Ahí es donde vamos a tratar de ver cómo van a estarse otorgando estas visas de turistas, si realmente van a estar siendo muchas o van a ser muy pocas y van a haber muchas negaciones. Y por cierto, amigos de Hispanic Connection, si ustedes quieren saber más sobre el programa de ajuste cubano, pueden ir a nuestra página web, hispanic-connection.com, también en nuestro canal de YouTube. Ahí va a encontrar un episodio especial sobre el programa de ajuste cubano donde comentamos, donde conversamos sobre los pormenores de esta ley y también cómo puede beneficiar a familiares que inclusive tengan otra ciudadanía. Así es que vaya a nuestras redes sociales. Una pregunta más sobre este tema, abogada. Aquellos cubanos que van a ir a un tercer país a pedir esta visa, ¿qué pasa si este país también les está pidiendo una visa para entrar a ese país? Igual tienen que cumplir con todos los requerimientos migratorios, definitivamente. Igual como por ejemplo las personas que viajan a Europa, de hecho también aprovechamos a partir del próximo año van a haber visas para ir a Europa. Entonces, todos los requerimientos migratorios tienen que cumplirlos igual. Claro, y entonces acá es verdad, ya dependerá de cada persona, de cada ciudadano cubano, elegir aquel país que le ponga menos obstáculos para poder llegar a solicitar esta visa. ¿Ya se tiene fecha de entrada en vigencia de esta nueva decisión del gobierno? Todavía yo no he visto en el website de UCIS, no sé si el día de hoy no he chequeado honestamente, pero sí yo no había visto que ya estuviera la información posteando las fechas, todavía no. Ok. Ahora, abogada, quiero pasar a un tema que le interesa mucho a nuestra audiencia y que nos han hecho llegar muchísimas preguntas al respecto. La semana pasada dio inicio en el estado de Texas un juicio para decidir la continuidad del parol humanitario que beneficia a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Hay 20 estados de los Estados Unidos que están demandando al gobierno del presidente Biden por este programa. Pues dicen, entre otras cosas, este programa ha hecho que el país gaste millones de dólares en educación, salud, entre otros temas, ¿verdad? Y por supuesto también dicen que no ha habido el análisis necesario para que las personas beneficiarias con este parol puedan llegar a los Estados Unidos. Así que muchos se preguntan qué es lo que está pasando con este juicio. El inicio de este juicio significa que las personas ya no pueden viajar como beneficiarios de este parol. No, para nada. Mientras el juez no le ponga un paro a la vigencia de la ley, cualquier persona que quiera seguir aplicando el parol va a seguir viniendo. Así que mientras el juez, repito, no se haya pronunciado a un paro, todo sigue normal con el trámite de un parol humanitario. Ahora, básicamente estos estados lo que están es también diciendo de que la forma en que fue anunciada la ley por el gobierno no había la autoridad pertinente. En este caso, recordemos que en Estados Unidos tenemos la parte legislativa, tenemos la parte ejecutiva. Entonces, la parte ejecutiva, que es donde está el presidente Biden, que es por el cual se enuncian las leyes de inmigración de este tipo, sí tiene la autoridad. Y de hecho hay una historia que lo apoya, que dice que efectivamente se han dado ese tipo de mandatos en el área de inmigración. Existen otras áreas que sí requiere la parte legislativa, que es lo que conocemos como el Congreso, que solo ellos tienen ese poder de poder anunciar esa ley. Así que estaremos viendo próximamente qué es lo que va a definirse
y esperemos de que sea positivo y no negativo. Pero mientras tanto, las personas que quieran optar a este programa no deben de apurarse, no quedarse dormido y actuar para que ese familiar pueda venir. Y una vez que llegue la decisión, ¿cuáles son las opciones que podríamos tener? ¿Cuáles son los escenarios que podrían haber? En todo trámite ante una corte, recordemos que van a haber dos partes. Ambas partes tienen el derecho de, por ejemplo, el recurso de apelación. Es decir, si aprueban por un lado, niegan por el otro, la otra parte también puede. Ese tipo de pasos se pueden ver de acuerdo a lo que suceda en el caso, obviamente, quién va a apelar. Right? Ahora, también existe el injunction, que eso mientras esté el caso abierto, es cuando se manda a detener la efectividad de una ley o de un proceso que hasta el momento no ha pasado. Por eso es que en la primera pregunta que tú me haces, las personas, repito, pueden seguir todavía optando. Pero si en algún momento ese juez decide dar un injunction y pararla, ahí sí que vamos a estar en un problema, porque desafortunadamente muchos pueden quedarse, como decimos coloquialmente, el pan en el horno, en la puerta del horno. Sí. Ahora, si esto llegara a suceder, ¿verdad? Que es importante recalcar para nuestra audiencia, esto no ha sucedido, no se sabe si va a suceder, pero si fuese cancelado, si el juez decide cancelar el programa del parol humanitario y en ese momento hay personas que ya tienen aprobado el parol, pero no han llegado a los Estados Unidos, ¿qué va a suceder con esas personas? Ok, en ese caso te tengo que corregir. El tener el parol realmente es cuando tú entras en el aeropuerto y el oficial te lo extiende. El solo tener una autorización de viaje no es un parol. Así que esas personas quedarían fuera. Decir que, como usted ya decía al inicio, que en cuanto sea aprobado el beneficio de llegar a los Estados Unidos por este programa, es importante tomar acción y hacerlo lo más rápido posible para evitar Exactamente. cualquier contratiempo. Para no, exacto, no quedarse fuera. Y si el juez decide cancelar el programa, estamos hablando de una opción hipotética, ¿hay alguna manera de apelar esta Sí, decisión? claro, claro, es lo que decíamos, el recurso de apelación. Procedería el recurso de apelación. Claro, y seguiría el trámite legal, sería el proceso legal ahora ante otra instancia. Ahora, aquí tomando todas los argumentos, ¿verdad? Que hasta el momento conocemos. Los estados que están demandando al gobierno dicen que no se ha hecho el análisis debido para permitir la entrada al país de los beneficiarios de este programa. Y si bien pues no tenemos pruebas de ellos, las comunidades que están en los Estados Unidos de estos países que son beneficiarios, en todas las nacionalidades hemos visto denuncias de personas que en sus países de origen inclusive apoyan a regímenes totalitarios y luego son beneficiados con este parol y ya los vemos acá en Estados Unidos. Así es que tomando en cuenta todos los argumentos, realmente sí, de repente los estados demandantes sí tienen un punto a su favor. Sí, recordemos de que la seguridad de los Estados Unidos, de su frontera, obviamente sí es un tema bastante serio, pero el sistema que fue montado para estas verificaciones, el mismo gobierno ha confirmado de que sí están trabajando sin ningún tipo de problema. Ahora, recordemos que acá existen leyes muy fuertes contra el terrorismo, por ejemplo, es decir, de que el FBI, que es de las agencias que trabajan con el gobierno, pues hace su parte con todo lo que es la información. Recordemos que la persona escribe no solamente sus datos biográficos, sino que también sube documentos como un pasaporte. De hecho, cuando entra al aeropuerto también viene otro proceso de escrutinio. Entonces, ellos pueden contestar, por ejemplo, así, que hay argumentos también por el lado de ellos donde sí se están cumpliendo todas las medidas de seguridad. Ahora, que se puede mejorar, definitivamente, estoy de acuerdo contigo de que hemos visto personas acá que pues pasaron el proceso de escrutinio. Bueno, hay que mejorar, hay que mejorar. Así es.
Así es. Les recordamos, aprovechamos para recordarles que si usted tiene alguna duda o algún comentario o quiere o cree o puede tener un caso de inmigración y está buscando cómo llegar a los Estados Unidos, le recomendamos que busque a la abogada Noelia Ramos. Ella está otorgando a la audiencia de Hispanic Connection la primera cita sin costo. Si a usted le interesa, por favor, envíenos sus datos al correo info@hispanic-connection.com o bien a través de nuestras redes sociales. Ahí le vamos a estar dando respuesta y con gusto le vamos a enlazar con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Abogada, ahora quiero pasar a las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos muchas consultas y, por cierto, también, ¿verdad? Les agradecemos que tomen en cuenta a esta plataforma que está hecha para ustedes, los inmigrantes, para que también tengan mayor conocimiento y puedan tomar las decisiones que dependen, ¿verdad?, el resto de su vida de estas decisiones. Iniciamos con la pregunta de Luis Morales. Él nos cuenta que tiene un familiar que llegó a los Estados Unidos. Ok, él solicitó a una persona a través del parol humanitario. Este familiar llegó a los Estados Unidos, pero ahora mismo la esposa de esta persona se encuentra en cuidados intensivos en su país de origen. Su pregunta es que si ¿hay algún permiso especial con el cual él pueda regresar a su país, a pesar de que está beneficiado con el parol humanitario, puesto que tiene esta emergencia familiar? Sí, ya el gobierno anunció que las personas que hayan entrado con el parol pueden optar a un permiso de viaje, así que sí lo puede hacer. ¿Que necesita presentar alguna prueba para demostrar que tiene una emergencia? En este caso, en este tipo de situaciones recomendamos siempre adjuntar evidencia de la razón del viaje. ¿Por qué? Porque el hecho de que el gobierno le permita viajar, quiero dejar bien claro, y de hecho el propio formulario lo dice también, no significa que tiene garantizado el regreso. Normalmente no vemos que las personas tengan problema al regresar, normalmente no lo vemos. Sin embargo, el disclaimer o el anuncio está puesto ahí mismo donde le están diciendo el hecho que el gobierno le haya emitido a usted un permiso de viaje, no estamos garantizando su reentry, su nueva entrada al país. Así que por eso mismo recomendamos que si realmente usted tiene que salir, lo haga, como en esta situación, por ejemplo, que es muy razonable. Y adjunte la evidencia para que también el proceso sea lo más rápido posible, porque se están demorando los Claro, si ya existe. Sí, si existe una vía, que lo haga, pero que presente las razones por la cual necesita regresar, ¿verdad?, temporalmente a su país. También tenemos una persona, abogada, que dice que ya fue aprobado con el permiso del parol humanitario para llegar a los Estados Unidos, se encuentra en Nicaragua, pero por razones personales necesita salir de Costa Rica o de otro país fronterizo. ¿Puede tener algún problema al llegar a los Estados Unidos si sale de un tercer país? Pregunta se le hace al momento de entrar, que dé la explicación por la cual se tuvo que ver en esa situación, pero no hay viajar, o sea, en otro avión, viajar en un avión que salga de otro aeropuerto que no sea el país, no hay ningún problema. El problema fuera que estuviera viviendo, residente, permanente en otro país. Ok, necesito acá ahondar sobre esta pregunta que precisamente nos las han hecho llegar a través de varias vías, porque en el caso específico de Nicaragua, según nos han dicho nuestra audiencia, muchos toman la decisión de ir a un tercer país por miedo a la persecución, ¿verdad?, que se vive en muchos de nuestros países latinoamericanos. Estas personas que cuando llegan a los Estados Unidos, al haber salido de un tercer país, tienen que presentar pruebas de esta persecución. No. Lo que es la protección de asilo, de solicitar un asilo, lleva completamente unos requerimientos apartes que no tienen nada que ver con el parol. El parol es solamente bajo circunstancias, fue aprobado bajo circunstancias humanitarias. Es decir, que uno no tiene que probar ningún tipo de persecución. Y ahora, ya que hablamos del asilo, una persona que entra a los Estados Unidos a través del parol humanitario puede luego solicitar asilo. Claro que sí, porque son dos recursos completamente separados. Y si la persona también tiene una situación que aplica, definitivamente lo puede hacer.
Claro, y es una serie de acciones y decisiones que se tienen que tomar, pero recuerde, si este es su caso, hágalo con la consejería de un especialista para que no vaya a cometer ningún error. Tenemos también una pregunta de Esperanza Acuña. Ella dice que su hijo fue deportado en el año 2018, tiene dos hijos que son estadounidenses, que viven acá en el país, y pregunta si puede pedir perdón para nuevamente ser admitido en los Estados Unidos. Ok, la persona fue deportada en el 2018, ok, y él es, y ella es que residente, ciudadana, ella es residente. Más bien pregunta, el caso es de su hijo. El hijo Sí, fue deportado, pero el hijo tiene dos hijos estadounidenses que viven en los Estados Unidos. sí, pero es que a eso es lo que voy. Para uno poder calificar para el beneficio del perdón, tenemos que tener esos familiares primero. Entonces, si los niños son menores, no calificarían los niños para ese tipo de perdón. Es otra cosa que quiero aclarar, Samantha. Existen más de 20 tipos de perdones, de acuerdo a la falta cometida. En este caso no sabemos, vamos a asumir que fuese por presencia ilegal, por ejemplo, vamos a asumir también de que la deportación no tuvo otra causal más que el haber estado indocumentado en este país, ¿ok? So vamos a asumir eso. Si eso es así, tenemos que entonces ubicarnos en la penuria, dice la ley, de ese familiar residente o ciudadano. En este caso, si la mamá fuese residente, por ejemplo, tendríamos que concentrarnos en la penuria que sufriría o sufre la mamá. Pero si, por ejemplo, la señora no tiene ningún tipo de problema, gracias a Dios, no tiene ningún tipo de penuria ni financiera, ni psicológica, ni física, ni de salud, ni nada, entonces nos quedamos sin argumento para poder solicitar ese perdón. Entonces, no solamente es el hecho de tener a un familiar, sino es qué le pasa a ese familiar, dice la ley. Claro, Eh, y, sí, sí, cuando claro, hay niños, en este tema sí, dígame. perdón, quería cerrar con lo de los niños. Cuando hay niños, pues obviamente sabemos que un niño necesita a su padre. Eso lo entiende la ley. Sin embargo, muchas veces no lo consideran de suficiente argumento solamente porque están separados físicamente. Desafortunadamente, hemos visto negaciones en ese sentido. Así que hay que analizar con mucho cuidado lo que es una solicitud de perdón. Y con un tema tan complicado como es la deportación, en este tipo de temas, más que en cualquier otro, es importante acercarse a una persona que conozca de inmigración, ¿verdad? Que sea especialista en estos temas. Les recordamos que sigan nuestras redes, activen las notificaciones. Precisamente también tenemos un episodio sobre la deportación que usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web hispanic-connection.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Quiero regresar rápidamente al parol humanitario porque hay una persona que nos pregunta si las personas que entran a Estados Unidos con este beneficio pueden abrir una cuenta en el banco. Es correcto. Sí lo pueden hacer. Algo que no lo pueden realizar los indocumentados, ¿o sí? No, normalmente los bancos van a pedir algún tipo de identificación de estatus. Lo hemos visto últimamente. También hemos visto que van a pedir un Social Security. Sabemos que por eso son personas indocumentadas, desafortunadamente, porque no tienen cómo aplicar a un Social Security. Y esos son requerimientos que muchos bancos lo ponen. ¿Y qué pasa con las licencias de conducir? ¿También tienen derecho a solicitarlas? Ok, las licencias de conducir son regidas por leyes estatales. Pues la ley de inmigración es ley federal. En ese sentido, cada estado es el que impone sus reglas. Habría que ver lo que cada estado va a pedir, pero normalmente sí van a pedir prueba de estatus migratorio o si usted tiene un caso pendiente en la corte, cuánto tiempo tiene usted de acá a esa fecha que le va a tocar en corte para poderles emitir una licencia. E inclusive hay estados que se puede solicitar licencia, inclusive cuando uno viene con visa de turista, como acaba de decir la abogada, recuerden, no son todos los estados, por eso es importante acercarse a los especialistas. Sabemos que hay estados proinmigrantes, como por ejemplo lo vemos en California, New York, pero hay otros estados no proinmigrantes, como nosotros en la Florida, entonces sabemos que las cosas son más estrictas.
Así es. Abogada, le agradecemos mucho. Vamos a estar pendientes de todas estas noticias, sobre todo de este juicio, ¿verdad? Que todavía se está realizando y del que se va a hablar muchísimo en las próximas semanas sobre el parol humanitario. Así es que nuestra audiencia esté muy pendiente porque aquí les vamos a tener toda la información. Gracias, abogada. Le esperamos la próxima semana y a ustedes, amigos, como siempre, también muchísimas gracias. Recuerden, tenemos episodio los días martes sobre procesos migratorios y los días jueves tenemos este live donde aclaramos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Déjennos saber qué les ha parecido este episodio y también déjennos sus preguntas para que las respondamos la siguiente semana. Así es que aquí los esperamos. Recuerden siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.